La siguiente historia es basada en hechos de la vida real. Se recomienda discreción. El secuestro del autobús escolar de Chowchila. En julio de 1976, 26 niños de 5 a 14 años viajaban en su autobús escolar y se dirigían a casa después del último día de clases de verano en Chowchila, California. Había un ambiente festivo hasta que una furgoneta aparentemente averiada bloqueó la carretera y hombres enmascarados con armas de fuego irrumpieron por la puerta principal del autobús. Los niños y su conductor pronto fueron llevados a un par de camionetas y fueron conducidos durante 11 horas bajo un sofocante calor, deteniéndose finalmente en una cantera cerca de Livermore, a unos 160 kilómetros al norte de Chowchila, California. La situación solo hizo que se volviera más extraña y aterradora. En el año 2015, la CNN habló con varias de las víctimas del secuestro, incluida Linda Carrejo Lavendeira. Los secuestradores preguntaron a cada niño su nombre y edad y dirección y número de teléfono. También tomaron una prenda de vestir o una pertenencia de cada uno, pero los hombres armados nunca explicaron por qué los estaban secuestrando. Solo recuerdo que alguna vez nos dijeron que nos calláramos y estuviéramos tranquilos, dijo Carrejo Lavendeira. Con solo algunas luces de construcción iluminando la oscura cantera, los secuestradores ordenaron a los niños y al conductor del autobús que entraran en lo que parecía una tumba enorme, una camioneta oculta debajo de la tierra. Estaba enterrado en la tierra, era como una tumba, dijo Carrejo Lavendeira. Era como un ataúd gigante para todos nosotros. Cada rehén tenía que descender por la escalera hacia la parte trasera del vehículo oculto. La comida era escasa y no había ventilación. Después de 16 horas, el único adulto presente, el conductor del autobús, Edward Ray, y algunos de los niños mayores idearon un plan. Apilaron los colchones tan alto como podían y cavaron a través de una placa de metal en el techo de la camioneta. Los secuestradores, que estaban durmiendo durante la fuga, no fueron difíciles de perseguir. Uno de ellos era el hijo del dueño de la cantera. Los 3 hombres provenían de familias ricas, por lo que su motivo para cometer el crimen, un rescate de 5 millones que nunca llegaron a exigir, ya que la policía de Chowchila estaba recibiendo demasiadas llamadas de los padres de los niños, sigue siendo algo desconcertante, lo dijo su abogado, diciendo que eran muy codiciosos. 2 de los secuestradores han sido puestos en libertad condicional. El tercero la solicitó en el 2018. La superviviente Jennifer Brown Hyde tenía solo 9 años en 1976. El año pasado le dijo a CNN la experiencia que todavía la atormenta. No es normal que alguien de casi 50 años tenga miedo a la oscuridad, dijo Brown Hyde. Hasta hace poco tenía que dormir con una luz nocturna encendida y todavía
tiene pesadillas crónicas. Si te gustó este relato, no olvides de dar like y suscribirte. Y que pases buenas noches.